Entonces los invito a que hagamos una lectura en el libro de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 16. Vamos a leer nuestras Biblias. Que tiene su Biblia, que la abra y podamos hacer la lectura. Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Pablo nos ha referido a algunos de los dones que le han sido dados por Cristo a la iglesia. Y el propósito de los dones es perfeccionar a los creyentes, es decir, la edificación de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor ha establecido su iglesia, y este comentario lo hice la semana pasada, ha establecido su iglesia como una comunidad. Así que los creyentes, un creyente, un convertido, no puede funcionar como un órgano si está fuera del cuerpo. Por eso es que no puede haber un creyente verdadero que diga que es creyente y dice que ya no necesita congregarse, porque eso denota pues su ignorancia, su desconocimiento, su insensatez, su falta de entendimiento de cómo es la iglesia del Señor. De tal manera que no puede estar entonces por fuera, porque no pueden vivir un evangelio de forma aislada. Eso no es posible, porque el evangelio no es para vivirlo de manera aislada. No es para vivir de forma solitaria, como si yo fuera una isla, porque Dios lo ha hecho todo de forma perfecta y de tal manera que no podemos entonces estar por fuera del cuerpo. De tal manera que Dios en su sabiduría le ha dado dones entonces a todos los miembros de ese cuerpo que es la iglesia, es decir, a los santos o a los creyentes, para que todos entonces puedan ser perfeccionados, sirviéndose los unos a los otros. Ese es el propósito de nuestro Señor para la iglesia, porque esa es la manera en la que Dios lo ha dispuesto para cada creyente, para que vivan el evangelio en comunidad, para que no vivan un evangelio solitario y para que, por supuesto, para que pueda cada creyente crecer en conocimiento y en madurez espiritual, para que entonces la iglesia pueda cumplir sus propósitos y puedan cumplir los propósitos de Dios. Estos versículos que vamos a compartir son la continuación de todo esto que ya hemos dicho sobre los dones que Dios le ha dado por su gracia a la iglesia, para que entonces todos sean capacitados. Entonces estos versículos nos ayudan a saber la importancia de los dones y sus propósitos para la iglesia. De modo que entonces los maestros y pastores deben guiar a los creyentes a que cada uno de ellos pueda encontrar su propia manera de cómo beneficiar al resto de los creyentes, para que cada creyente entonces pueda llegar a descubrir su don y en qué área de servicio Dios lo ha capacitado para que entonces él pueda también servir en el cuerpo. Éfeso era una ciudad que compartía diversas creencias religiosas. Tenía distintas filosofías, por supuesto, tenían muchas de esas
cosas que la gente cree ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos nosotros en el globo popular? Supersticiones. Y como tal, la gente aceptaba y estaba dispuesta a convivir en medio de todas esas creencias que todo el mundo tenía, cada quien las convivía y compartía en medio de ellas, y a nadie le parecía distinguir, ni le importaba si eso fuera verdad o si eso fuera error. De modo que entonces la gente aceptaba con total naturalidad todo lo que los demás creían, pensaban y hacían. En Éfeso también estaba el templo de la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Existía en Éfeso. De tal manera que Éfeso también había muchísima idolatría. También en Éfeso. Esa era la situación de Éfeso cuando el apóstol Pablo le escribe esa carta a los creyentes que estaban en ese lugar. Pero ese contexto que nosotros vemos en Éfeso no es diferente a nuestras ciudades hoy. Eso no es diferente a lo que nosotros vivimos hoy en día. Tenemos también distintas religiones, hay diversas filosofías, distintas maneras de pensar. Cada quien adora sus distintos ídolos que a ellos les parecen que son sus dioses. Hay muchísimas sectas, de tal manera que a la gente le parece normal todas esas cosas y toda la manera de pensar de cada quien, todos aceptamos como algo que es natural en medio nuestro. Y por supuesto la manera que cada quien tiene de pensar está íntimamente relacionada, es una cosa que depende de la otra, de cómo cada quien concibe a Dios. Su concepto de cómo ellos conciben a Dios, de eso determina su manera de pensar y cómo conciben todas las cosas. Entonces, sin embargo, la gente, por supuesto, no puede distinguir entre una cosa. La gente no puede distinguir la verdad del error. Y a todo el mundo le parece todo lo mismo y lee entonces en diferente. Y así como era en Éfeso, entonces a todo el mundo le parece que todo es válido, que todo es aceptable, que todo puede estar bien y cada quien vive al fin y al cabo como mejor le parece. Y porque nosotros y podemos decir, bueno, pero ¿quién puede cambiar eso? Nadie puede cambiar eso porque esa es la realidad de este mundo. Pero nosotros los creyentes, en cambio, los que hemos creído en el Señor, aunque nosotros vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Entonces los creyentes sí sabemos que todos ellos andan confundidos, andan viviendo en la esclavitud del pecado. Sabemos que todos ellos andan en el error y que todos son esclavos de Satanás. Nosotros como creyentes lo sabemos. Entonces nosotros sabemos también que nosotros hemos sido apartados por el Señor, que el Señor nos ha constituido en miembros de su familia. Y sabemos que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Esa ventaja tenemos nosotros todos los creyentes. Pero Pablo, en este contexto, él está buscando es afirmar a la iglesia. En medio de ese contexto, que sabe que está ahí presente, él procura cuando escribe afirmar a la iglesia y también afirmarla en la unidad y afirmarla también en el crecimiento, en la edificación, para que cada creyente pueda llegar a ser maduro. Es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a ellos para que entonces puedan alcanzar madurez espiritual. Es el propósito del apóstol Pablo cuando está escribiendo. Y contrario a ser maduro es ser niño. Contrario a tener madurez es ser infantil. Entonces, así que en este contexto de fondo, lo que dice el versículo 14 es lo siguiente. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Dice el 14, para que después volveremos al versículo 13. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo son los niños? Los niños son, entre otras cosas, son inocentes. Los niños son inocentes. Los niños no conocen ni entienden las cosas del mundo en donde ellos viven. Ellos no pueden distinguir la verdad del error porque ellos son inmaduros y como son inocentes, no entienden las cosas ni saben las cosas que deberían saber como los adultos. Entonces, ellos pueden ser engañados por cualquiera. Pueden ser engañados por cualquiera. Ellos pueden ser entonces como al que el viento lleva de un lugar a otro. El que es inocente y que es niño, entonces puede ser engañado y puede ser llevado como el viento a donde el viento lo quiera arrastrar. La mayoría de los lectores a quien Pablo le escribe la carta eran en realidad gente convertida del paganismo. Era gente convertida del paganismo. Y ya sabemos el contexto en el que se desarrollaba la vida en Éfeso. Ya sabemos su contexto social y cultural. Conocemos entonces el trasfondo que todos los convertidos que venían del mundo pagano arrastraban. De tal manera que esas mismas cosas los podían seguir a ellos arrastrando. Para seguir siendo las mismas personas que entonces eran. Vamos a leer lo que dice Efesios 2:2. En Efesios 2:2 y 3 le dice, en los cuales anduviste, vamos a leerlo de primero, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ya sabemos cómo era el mundo en ese tiempo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Así que ese era el contexto y eso es lo que el apóstol Pablo, y por eso dice eso en el capítulo 2. Es decir, que entre la iglesia de los Efesios, además de esta realidad, también habían falsos maestros que trataban de desviar a los creyentes al error. En esta circunstancia, ser niño, entonces, en Efesios, y ser inmaduro y carecer de madurez espiritual, entonces sería letal para los creyentes. Sería algo peligroso estar en medio de ese ambiente en el que ellos estaban si seguían siendo como niños inmaduros. Y por eso es que desde el principio de año yo les había comentado que este año era necesario que los creyentes nos dispusiéramos a crecer en madurez espiritual, en conocimiento verdadero. Y por eso es que este año dispusimos también que además de la lectura, de la escritura y de tener por hábito hacer el devocional, estudiar la confesión de fe, leer además el librito que alternativamente también hemos compartido con todos para que también los vayan leyendo, es para que crezcamos en el conocimiento y ya no vivamos como inmaduros, sino que vivamos entendidos de las cosas que nos rodean. Porque los creyentes con inmadurez espiritual son como niños, porque entonces no están fundamentados en el conocimiento de Cristo, que es por medio de su palabra, que es por medio de la verdad que se revela a través del Evangelio. Entonces, como no están cimentados en ese conocimiento,
entonces están inclinados a aceptar sin ningún criterio toda clase de doctrina y cualquier tipo de error que se le pueda presentar. Porque entonces son presas fáciles para falaces interpretaciones de las escrituras, para dejarse arrastrar por cualquier confusión, porque se hacen propensos a dejarse engañar. Y, por supuesto, cuando nosotros somos presos o presas fáciles del error, entonces, por supuesto, también somos arrastrados a vivir en una vida de confusión y también en una vida de pecado, porque no podemos distinguir la verdad de la mentira ni la verdad del error. Los creyentes inmaduros, conforme nos los presenta ese pasaje, puede ser como un barco que es arrastrado por las olas de un lado a otro. Los creyentes inmaduros les sucede eso. Los creyentes que no crecen en la iglesia son los creyentes que por lo general están reiterando mucho en sus mismos pecados. Y las cosas que hacen, que saben que son malas, las reiteran y siguen repitiendo y vuelven otra vez a repetir. Y permanecen siempre en sus mismos pecados. Y no crecen y no pueden entonces superar su condición pecadora. Ciertamente, nosotros nunca vamos a alcanzar, le adelanto, esa plenitud de la que habla el versículo 13. En esta vida nunca lo vamos a alcanzar. Pero Dios sí tiene el propósito de que en esta vida los creyentes seamos santificados. Seamos santificados. Que el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra haya un anhelo en nuestros corazones de ser santificados. O sea, que no nos bastemos con estar convencidos de que sí, todos sabemos que somos pecadores, sino que estemos dispuestos que esas cosas malas que hacemos las mortifiquemos permanentemente y estemos luchando contra nuestros pecados, contra nuestra maldad, porque somos pecadores y esa es nuestra naturaleza. Y aunque ciertamente no podemos llegar a ser perfectos en esta vida, es necesario que todos los creyentes se santifiquen y mortifiquen los pecados. Entonces, los niños son fáciles de engañar, se dejan influir por lo que otro les pueda decir, por las tretas, por las estratagemas de otro, porque son entonces fáciles, son vulnerables para ser engañados y para la falsedad, que puede venir a nuestras vidas de distintos métodos y maneras, porque bajo distintas estratagemas el engaño puede venir a nuestras vidas. Entonces, los inmaduros hoy pueden creer una cosa y mañana se les olvida y pueden volver al mismo punto donde antes estaban. Los inmaduros son de esa manera. O sea, hoy creen otra cosa, mañana se les olvida, entonces después creen otra cosa. Como que uno consigue creyentes en la iglesia que te siguen preguntando muchas veces las mismas cositas, y uno se las explica y después al tiempo vuelven otra vez y no entendido. ¿Por qué? Porque no maduran. Entonces andan saltando de un lado a otro en error y por supuesto arrastrando consigo muchos pecados, como ya les comenté. Entonces, para no ser como niños fluctuantes que pueden ser llevados por el viento a cualquier doctrina falsa, por la altimaña del error y llevados a la confusión y a seguir viviendo en el pecado, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Es decir, que entonces el creyente, para no seguir siendo inmaduro y para no seguir siendo como un niño, deben crecer en todas las cosas en aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo.
Es decir, que los creyentes entonces deben crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de nuestro Señor. Significa esto que entonces los cristianos deben rendirse por completo al señorío de Cristo y obedecerle con toda su voluntad. Y cuando decimos que los creyentes deben someterse al señorío de Cristo y obedecer con toda su voluntad, estamos diciendo que un creyente inmaduro que anda de aquí para allá y de allá para acá, piensa que yo puedo aceptar algunas cosas del evangelio, pero otras no. No aceptan el señorío completo de Cristo en su vida. Entonces, creen algunas cosas sí y algunas cosas no. Porque es inmaduro. Porque es como un niño. Entonces, crecer en esa cabeza que es Jesucristo significa entonces que debemos obedecer al Señor en todo. Que debemos obedecer al Señor en todo. Y para que Él sea nuestro Señor, tenemos que dejar que entonces Él señoríe sobre nuestras vidas, sobre nuestra voluntad, sobre las cosas que nosotros hacemos, sobre todas nuestras cosas. Es necesario que sea así. No podemos vivir una vida porque entonces estamos siendo arrastrados por el viento y nos lleva para allá y para acá y de un lado para otro como un barco arrastrado por las olas cuando somos así. Entonces veamos cómo funcionan los dones en el cuerpo. Vamos a leer lo que dice Pablo en el 2:20. Pablo 2:20, 22. Sí, en Efesios, allá mismo en Efesios. 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que Pablo, para referirse aquí a la iglesia, está usando una metáfora de un edificio o de la casa de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo. Usa una metáfora para referirse a la iglesia como a una casa, que es la casa de Dios, o como un edificio. Es lo que él mismo está haciendo. Y empieza diciendo que los fundamentos de ese edificio es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y dice